Mire, yo creo que Dios está levantando un pueblo que esté dispuesto a preparar su camino. Y que para preparar el camino del Señor, si tiene que gastar su vida, si tiene que gastar su tiempo, si tiene que gastar su dinero, si tiene que gastar su fuerza, la va a gastar por el Señor. Por preparar el camino del Señor. Hay quienes gastan su vida por un piso. Y está bien, pero el piso se va a quedar aquí cuando Cristo venga. O cuando usted se muera, va a quedar para otros. Hay quienes gastan su vida por un coche, pero el coche se vuelve viejo y pasan los años y se vuelve más barato y no vale la pena. Hay quienes gastan su vida por las cosas de este mundo. Y las cosas de este mundo, dice la Biblia que el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Creo que hay una iglesia que está llamada a preparar el camino del Señor. Y hay hombres y mujeres que están siendo llamados, como el apóstol Pablo dice, dispuestos a gastar de lo mío. Y Pablo dice, a gastarme a mí mismo por amor de la obra del Señor. Así que si usted es hijo de Dios, piense, ¿me estoy gastando para el Señor? ¿Estoy invirtiendo mi tiempo para el Señor? ¿Estoy dedicando parte de mi vida al Señor, al servicio de la obra del Señor? Hemos empezado este año como iglesia ayunando. Hemos empezado con 21 días de ayuno y oración y abrimos la iglesia todos los días de 7 a 8 para venir a orar. Y sé que no es fácil porque eran días de fiesta. Sé que no es fácil porque estamos tan llenos de tantas cosas. El mundo nos absorbe tanto que no es fácil para sacar tiempo para estar con el Señor. Pero sí queremos, hay una iglesia que lo está haciendo. Y piense, yo lo estoy haciendo, yo me estoy involucrando, yo estoy yendo. O estoy en mi casa viendo la tele mientras otros están orando. O estoy comiendo bien mientras otros están ayunando. Piense, si está gastando su tiempo, su vida. Si está orando por otros, estamos orando por milagros, estamos orando por nuevas conversiones. Estamos orando para que el Señor prepare a su iglesia antes de que Él venga. Así que yo les animo a empezar este año pensando en qué voy a invertir mi vida o en qué voy a invertir la mayoría de mi tiempo. En las cosas de este mundo que pasan, que son pasajeras, o voy a invertirla en el Señor. Hemos escogido un lema para este año que empezamos y queremos este lema porque me llama mucho la atención. Cuando ustedes ven en una de las oraciones más grandes de la Biblia, una de las oraciones más grandes, yo diría la oración más grande que encontramos en la Biblia, se encuentra en San Juan capítulo 17. Para mí, desde mi punto de vista, esta es la oración más grande de la Biblia. San Juan capítulo 17. Y en esta oración, el primer punto de oración que Jesús hace por sus discípulos es este. Ponme lo anterior, por favor. Antes de que te conozcan a ti. Este es nuestro lema. Porque era el deseo que había en el corazón del Señor Jesucristo cuando oró al Padre en la oración más poderosa, más grande de intercesión por otras personas. Él lo primero que dijo fue que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti. Yo quiero que leamos ahora sí los versículos que hemos escogido como lema de este año, porque queremos ser una iglesia que conoce al Señor. Y vamos a estudiar qué significa esto. Vamos a estudiar qué es conocer al Señor. Jesús dice, San Juan 17, del 1 al 3, y estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para quien también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vuelvo a leer versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo, a quien has enviado. Señor, yo te pido, en el nombre de Jesús, hoy, queremos ser una iglesia que cumple el deseo de nuestro Señor Jesucristo a la hora de orar. Que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna. Queremos conocerte más. Sé que aquí habemos gente que tenemos muchos años de ser cristianos. Sé que aquí hay gente que está estudiando en seminarios bíblicos o que estudiará o que ha estudiado. Sé que aquí hay gente que conoce tu palabra. Pero queremos este año más que nunca conocerte. Cumplir este deseo que Jesús tenía por sus discípulos. Y te pido en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, que nos ayudes a conocerte, a entenderte, a estar cerca de ti. Queremos ser una iglesia que conoce a su Señor. Espíritu Santo, ven ahora. Ven con tu presencia y háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En San Juan 17 encontramos la oración de Jesús por sus discípulos. Para mí, como dije, esta es una de las oraciones más poderosas de la Biblia y para mí es una de las oraciones más grandes de la Biblia. Ahora, en la Biblia encontramos a diferentes hombres que oraron. Y por ejemplo, podemos hablar y admirar la oración de Abraham por Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan? Cuando Abraham oró por Sodoma y Gomorra, él estaba interesado en que Dios actuara justamente. O sea, el propósito principal del corazón de Abraham cuando intercedió por Sodoma y Gomorra fue cómo el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Si hay 50 justos en Sodoma, no los destruyas por amor a ellos, porque tú eres un Dios justo. Y Dios dijo, mira Abraham, no hay 50. Si hubiesen 50, yo no destruiría Sodoma y Gomorra por esos 50, porque soy un Dios justo. Pero Abraham seguía interesado en la justicia de Dios, en que la justicia de Dios no fuese mal vista en el mundo. Y Abraham dice, Señor, vale, si no hay 50, si hubiesen 40 justos. Y Dios dice, no hay 40 justos, Abraham. Y todos conocemos la historia. Abraham se atrevió a clamar a Dios, decirle, Señor, ¿y si hubiesen 10? Si hubiesen 10 justos. Perdóname por ser tan terco, pero si hubiesen 10, los vas a destruir. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y Dios dijo, Abraham, no hay 10. No hay 10 en Sodoma. Y dijo, si hubiesen 5, no hay 5. Pero cuando vemos la oración de Abraham, nos damos cuenta del corazón de Abraham. No solamente estaba interesado por la gente de Sodoma y Gomorra, sino que estaba interesado por la justicia de Dios. ¿Qué van a pensar la gente del juez de toda la tierra? Para mí, este era el motivo principal de esta oración. ¿Qué van a pensar del juez de toda la tierra? Pero luego, ¿se acuerdan podemos admirar quizás la oración de Salomón? Cuando Salomón inauguró el templo, ¿recuerdan? Salomón quiso ofrecer un lugar para Dios. Quiso ofrecer un lugar para el Señor. Dios había dicho que el cielo era su trono y que la tierra era el estrado de sus pies. Que él no necesitaba una casa. Pero Salomón quería honrar el deseo de su padre David y construir un templo para el Señor. Y cuando lo construyó, Salomón oró para que Dios descendiera sobre aquel templo. Porque Salomón entendió que aquella casa tan hermosa, sin la presencia de Dios, no valía nada. Salomón deseaba, al igual que su padre, que Dios descendiera sobre aquel lugar. Y Dios lo hizo. Dios descendió. Así que podemos ver aquí que el corazón de Salomón era que Dios descendiese. Hay oraciones preciosas en la Biblia. Podemos ver la oración de Daniel por el pueblo de Israel. 70 años de cautiverio estuvo Israel en Egipto, en Babilonia. Y cuando los 70 años se cumplieron, Daniel se dio cuenta
que los 70 años se habían cumplido y empezó a invocar al Señor y a pedir perdón por los pecados de su pueblo y perdón por sus propios pecados para que Dios restaurase a Israel. Y el motivo principal era: Dios, restaura tu pueblo. Y pidió perdón por su pueblo. Así que en la Biblia está llena de grandes oraciones. Podemos encontrar grandes oraciones hechas por distintos hombres de Dios en la Biblia. Pero esta oración que vamos a ver de Jesucristo, esta oración de Jesús es por mucho la más grande registrada en toda la Biblia para mí. Ahora, he mencionado oraciones de hombres de la Biblia. Pero también a veces cuando escuchamos a hombres y mujeres orar, es precioso escuchar a hombres y mujeres orar al Señor. Es precioso. La mayoría de nosotros sabemos lo que es escuchar a un verdadero hombre o a una verdadera mujer de Dios orando profundamente. Hay algo santo e increíble cuando una persona ora al Señor con integridad. Cuando una persona ora al Señor de una manera correcta, de una manera íntima, cuando la oración es una oración genuina y verdadera delante del Señor, hay algo hermoso y santo. Y yo quiero contarles, porque he puesto el ejemplo de Abraham, he puesto el ejemplo de Salomón, de Daniel, y pudiese poner muchos ejemplos de oraciones en la Biblia acerca de hombres y mujeres que oraron oraciones poderosas. Pero hay un hombre en la historia de la iglesia cristiana, un hombre, no sé si puedo pronunciar bien el nombre, John Knox. Este hombre era un reformista del siglo XVI. ¿Vale? Porque ya no estoy mencionando a alguien de la Biblia. John Knox era un reformista del siglo XVI. Era un escocés. Era un predicador protestante escocés. Este hombre era un hombre consagrado al Señor y fue reconocido como uno de los predicadores más poderosos de su época. Pero no solamente fue reconocido por el poder de sus predicaciones. Dicen que John Knox, cuando predicaba, los primeros 30 minutos de su sermón eran suaves. Cogía un pasaje bíblico y lo desarrollaba de una manera suave. Pero cuando él estaba terminando su mensaje y iba a dar la aplicación, de repente se transformaba. Y se convertía en un hombre distinto. Se transformaba y empezaba a gritar fervientemente a la gente. Y parecía que estaba enojado, enfurecido y golpeaba el púlpito muchas veces. La gente que escribía los mensajes de él muchas veces se quedaba sin escribir porque se ponían nerviosos, porque al final de sus mensajes golpeaba fuertemente el púlpito. Y era un hombre poderoso en sus predicaciones. Pero no solamente era poderoso en sus predicaciones. John Knox fue conocido por su vida de oración. Era un hombre poderoso en oración. Una de las oraciones más famosas conocidas de este hombre era esta: Señor, dame Escocia o me muero. Esta era una de sus oraciones más conocidas y más famosas. Señor, dame Escocia o me muero. Era tan conocida su vida de oración que la reina María de Escocia dijo en cierta ocasión: temo más a las oraciones de John Knox que a 10,000 soldados de un ejército. Temo más a sus oraciones. Era una reina católica y era un hombre protestante, pero él decía: temo más a las oraciones de ese hombre. Y sabe que la oración de él, como dije, era: Señor, dame Escocia o me muero. Una vez le preguntaron a él qué quería para alcanzar Escocia. Y él dijo: necesito un caballo que sea rápido.
necesito un caballo que corra, un caballo que sea fuerte, que no se canse. Y le dieron un caballo fuerte. Y este hombre con ese caballo recorrió toda Escocia, predicando el evangelio y orando por Escocia. ¿Saben que al final, Escocia, en el parlamento escocés, ordenaron a Jonas y a 5 amigos que escribiesen una confesión de fe? Imagínense, al final de su vida le ordenaron que escribiese una confesión de fe. Y este hombre escribió el primer libro de la disciplina y el libro de la orden común. Todo lo cual desembocó en la fe protestante de Escocia. Escocia se convirtió en un país protestante. Y Dios cumplió la oración de este hombre: dame Escocia o me muero. Esto sucedió en el siglo XVI. En el siglo XVI. Pero me llama la atención que en los últimos días antes de su muerte, él pedía que le leyeran la Biblia en alto. Y el día antes de morir, él pidió a su esposa que le leyera San Juan capítulo 17. Y él dijo: por favor, quiero que lean San Juan capítulo 17 en voz alta para mí. Y él dijo: porque en ese capítulo de la Biblia he anclado mi vida. Ahí tengo puesta mi ancla. Era un hombre de oración. Hermanos, cuando leemos en San Juan 17, donde este hombre había anclado su vida, nos vamos a encontrar que no hay voz que haya sido alguna vez escuchada, ni en el cielo ni en la tierra, más exaltada, más santa, con más fruto, más sublime que la oración ofrecida por nuestro Señor Jesucristo. No hay voz más exaltada, más sublime, más escuchada que la oración de nuestro Señor Jesucristo. Aún que cualquier oración que cualquier hombre santo haya hecho en la historia. Pero ¿sabe qué es importante? La oración genuina a menudo revela el ser más íntimo del corazón. Vuelvo a repetir esto: la oración genuina a menudo revela el ser más íntimo del corazón. La persona, el ser más íntimo de aquella persona se revela a través de oración. Los pensamientos de una persona salen a luz a través de la oración. La carga que había en el corazón de este hombre era: dame Escocia o me muero. Dame Escocia o me muero. Eso era lo que su corazón oraba. La carga de Abraham era: el juez de toda la tierra, no de hacer lo que es justo. Tú eres un Dios justo. No cometas el error de destruir a un pueblo sin juzgarlo justamente. Si hay justos, no lo hagas. Había una preocupación por la justicia de Dios. La carga del corazón de Salomón cuando inauguró el templo era que la presencia de Dios descendiera a aquel lugar. La carga del corazón de David, lo que salía del corazón de Daniel, era el perdón de los pecados de su pueblo, para que Dios se volviese a ellos. Porque la oración genuina a menudo revela el ser más íntimo de la persona. Y esta oración que vamos a ver, la oración de nuestro Señor Jesucristo, en esta oración tenemos la oportunidad de ver la naturaleza y el corazón de Jesús orando por sus discípulos. Vamos a ver qué es lo que había en Jesús cuando oraba al Padre. Si la oración revela el ser más íntimo de la persona, las motivaciones más íntimas que hay en el corazón de la persona. Si tú quieres conocer a alguien cuánto ama al Señor, cuánto ama la obra de Dios, escúchalo orar, te vas a dar cuenta.
Si su oración es genuina, cuando lo escuches orar te vas a dar cuenta. Porque la oración hace esto. Entonces, si queremos saber qué es lo que movía el corazón del Señor Jesucristo, tenemos que examinar esta oración. Examinar qué es lo que Cristo oró al Padre antes de ir a la cruz. Y si lees el encabezado de este capítulo 17 es: Jesús ora por sus discípulos. Partimos de ahí. Jesús ora por sus discípulos. La oración es una oración de intercesión y es una oración de intercesión hecha al Padre por sus discípulos. Mire lo que dice el versículo 9. Dice: yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. O sea, Jesús, en esta oración de intercesión, para mí, la más grande oración de intercesión en la Biblia, Jesús en primer lugar dice: Señor, ruego por ellos. Ruego por mis discípulos. Ruego por los que me diste. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ruego por ellos. Pero la oración no solamente era por los discípulos. Miren lo que dice el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, en esta oración Jesús está orando por ti y está orando por mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entendemos esto? En esta oración Jesús ora por ti y ora por mí. Los que han de creer por la palabra de ellos. Yo creo. Yo creo. Así que esta oración es por mí y esta oración es por ti. Ahora, ¿cuál era? ¿Cuál era el motivo de esta oración? Ahora, es importante entender esto también. Jesús, el ministerio de Jesús actualmente hoy es un ministerio sacerdotal de intercesión. Cristo no solo oró antes de morir por sus discípulos, no solo oró antes de morir por nosotros, Cristo sigue orando por nosotros hoy. ¿Entienden? Cristo sigue orando por nosotros hoy. Miren lo que dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también, ¿qué hace? Intercede por nosotros. Entonces, si Cristo intercedió, si Cristo intercede por nosotros, si la oración revela lo más profundo del corazón del que intercede, entonces vamos a ver cuál es el deseo del Señor para con nosotros en oración hoy. ¿Cuál es el deseo del Señor en intercesión para con nosotros en oración hoy? Ahora, yo puedo imaginarme, yo no sé si ustedes se lo pueden imaginar, pero yo puedo imaginarme a Jesús aquel día, alzando los ojos al cielo y diciéndole: Padre, el momento ha llegado. Ha llegado la hora, Padre. Ahora estamos aquí en la hora de la verdad. El momento ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. O sea, ahora yo voy a morir. Ahora voy a depender de que el poder de la resurrección. Ahora voy a depender del poder de la resurrección. Y yo confío en ti. Glorifícate. Ah, Padre, pero hay algunos aquí que están en mi corazón. Hay algunos aquí que eran tuyos. Y me los diste. Y me diste el poder para darles vida. Y darles vida eterna. Pero están aquí. Y antes de morir, yo quiero levantar un clamor de intercesión a favor de ellos. Eso es lo que está pasando en esta oración. Y yo imagino a Cristo diciéndole: Padre, yo les he dado vida. Yo les he anunciado el evangelio de vida y han creído.
Pero luego Cristo dice, pero esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti. El único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo me puedo imaginar al Señor en la oración de intercesión que hace por nosotros ante el Padre hoy en su ministerio sacerdotal, como dice Romanos, intercediendo por nosotros, diciendo, Padre, que te conozcan a ti, que tengan vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este es el clamor, este es el deseo del Señor. Una iglesia que le conozca, personas que le conozcan verdaderamente. Y para empezar quiero decir, ¿qué es la vida eterna? Porque Jesús dice, esta es la vida eterna. Ahora la pregunta es, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? ¿Te has puesto a pensar en algún momento tú qué es la vida eterna? Normalmente relacionamos la vida eterna cuando nos morimos, ¿no? Relacionamos la vida eterna, relacionamos que Dios ha venido a darnos vida eterna, pero que esta vida va a empezar cuando nosotros nos morimos. La mayoría de las personas normalmente asocia esto así. ¿Pero qué es la vida eterna? La vida eterna es un don. ¿Vale? La vida eterna es un don de Dios que viene únicamente a través de Cristo. Partimos de aquí. La vida eterna es un don de Dios que viene únicamente a través de Cristo. Este don está en contraste con la muerte, que es el resultado natural del pecado. Mire lo que dice Romanos, capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la vida eterna es un don de Dios que viene únicamente a través de Cristo. Este don está en contraste con la muerte, que es el resultado natural del pecado. Entonces tenemos esto, vida eterna es un don de Dios que solamente viene a través de Cristo y y está en contraste con la muerte, porque la muerte es el resultado del pecado. Ahora, se puede pensar en la vida eterna como algo que los cristianos experimentan ahora. Esto es importante. Se puede pensar en la vida eterna como algo que los cristianos experimentan ahora. La Biblia dice que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Dios es un Dios de vivos y no es un Dios de muertos. La vida eterna es el contraste de la muerte. Y como Dios es un Dios de vivo, se puede pensar que los cristianos empezamos a vivir la vida eterna ahora. La vida eterna ahora. No tenemos que esperar para morirnos para empezar a experimentar la vida eterna. Los creyentes no tienen que esperar para que la vida eterna, morir para recibir la vida eterna. La vida eterna empieza en el momento que una persona ejercita su fe en Cristo. Miren lo que dice San Juan capítulo 5, versículo 24. Estamos hablando de qué es la vida eterna. Es el contraste de la muerte. Es un don de Dios. Es algo que solo se obtiene a través de Cristo. Y la vida eterna la empezamos a vivir aquí y ahora. San Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué cosa? Tiene vida. No dice tendrá. Tiene vida eterna. Y no vendrá condenación,
mas ha pasado de muerte a vida. O sea, tú tienes vida eterna. Yo tengo vida eterna. Tenemos vida eterna. El enfoque de la vida eterna no está en nuestro futuro. Según la Biblia, el enfoque de la vida eterna no está solamente en nuestro futuro, sino en nuestra posición actual en Cristo. El enfoque de la vida eterna está en nuestra posición actual en Cristo. Mire lo que dice 1 de Juan 5, versículo 13. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿A quién se escribe? A nosotros, diga, a nosotros que creemos. A nosotros que creemos, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tendréis. Que tenéis. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Tenemos vida eterna. ¿Se acuerdan lo que Jesucristo dijo? El diablo ha venido para matar, robar y destruir. Y yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Para que tengáis vida y vida en abundancia. Ahora, ¿qué es la vida? Ya hemos hablado de la vida eterna. Pero ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Podríamos definirlo de una manera sencilla. La vida es la participación activa con el medio ambiente, ¿no? Alguien que está vivo es alguien que se relaciona con el medio ambiente. Alguien vivo, ¿qué hace? Respira. Alguien vivo come. Alguien vivo habla. Alguien vivo trabaja. Alguien vivo viene a la iglesia. Adora al Señor, la lía, ¿no? ¿Qué se dice que cuando los niños están sanos? Dice que los niños cuando están sanos son muy activos. No hay quien los pare. Pues la vida es la participación activa con el medio ambiente. Si una persona está viva, la vas a ver moviéndose, actuando, relacionándose en este mundo. Y la muerte es lo contrario. La muerte es lo contrario. La muerte es el cese del involucramiento con el medio ambiente. Una persona que está muerta ni respira, ni siente, ni padece, ni habla, ni pelea, ni discute, ni la lía. Está muerto. Está muerto. Bueno, dependiendo, si dejó una herencia la lía. Pero las personas muertas han cesado su relación con el medio ambiente. Eso es la vida. Entonces, vida eterna, ¿qué significa? Vida eterna significa que estamos vivos y activos al ambiente de Dios. Vida eterna significa que estamos vivos y activos al ambiente de Dios. Si Dios y su ambiente espiritual, escuchen esto, si Dios y su ambiente espiritual no afectan e incluso dominan nuestras vidas, si Dios y su ambiente espiritual no afectan e incluso dominan nuestras vidas, entonces se puede decir que no tenemos vida eterna. Cuando estamos vivos, cuando tenemos vida eterna, Dios afecta nuestros corazones. Dios afecta nuestro estilo de vida. Dios afecta nuestra forma de movernos en este mundo.
Si Dios no afecta, si el ambiente espiritual de Dios, si Dios no afecta nuestras vidas, entonces no podemos decir que tenemos vida eterna. Miren lo que dice 1 de Juan 5, versículos 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Qué cosa? Vida eterna. Escuche. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida, ¿qué cosa? Está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. O sea que no cualquiera tiene vida eterna. No cualquiera tiene vida eterna. El deseo del Señor, el deseo de Cristo, lo que brotaba del corazón de Cristo al orar por sus discípulos, era que sus discípulos tuviesen vida eterna. Y la vida eterna consiste en conocer a Dios, a conocer al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado. O sea que si Dios no vive en nosotros, no tenemos vida eterna. Si el Señor no vive en nosotros, no tenemos vida eterna. Si la vida de Dios no afecta nuestro estilo de vida, no hay vida eterna en nosotros. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan iban entrando después que fueron llenos del Espíritu Santo a la iglesia hermosa? Había un paralítico de nacimiento ahí. Y Pedro y Juan, aquel hombre les pidió. Y Pedro Juan le dijo, míranos, míranos. Aquel hombre les vio atentamente, pensando recibir algo de ellos, esperando recibir algo económico de ellos. Y Pedro y Juan le dijo, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos, te damos. ¿Qué tenían? Vida. Tenían a Cristo morando en ellos. Lo que tenemos, te damos. Lo que tenemos, te damos. Vida, tenemos vida eterna, te damos vida eterna. Tenemos a Cristo en nosotros, te ofrecemos a Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y aquí lo encontramos, si esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La vida eterna se encuentra en el conocimiento. Porque Cristo ora y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti. Ahora, la vida eterna se encuentra en el conocimiento experimental. Escuchen lo que estoy diciendo. La vida eterna se encuentra en el conocimiento experimental de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo. Tiene que haber un conocimiento experimental. Algo que se vive. No solamente teorías. No es un conocimiento intelectual de Dios. Mire, el otro día estaba viendo un programa acerca están intentando descubrir cuáles eran los descendientes de Cristo. Y por eso estaban estudiando el ADN de Jesús. No sé si lo han visto. El ADN de Jesús para intentar descubrir cuáles eran los descendientes de Cristo. Y estaba un científico experto, un médico experto en ADN. Y estaba un pastor. Y viajaron por toda Europa. Viajaron por muchos sitios para intentar descubrir el ADN de Cristo. Y este médico conocía mucho la Biblia. Y conocía mucho lo que la Biblia enseñaba. Pero no conocía a Cristo. No lo conocía. La forma de hablar daba a entender que no conocía a Cristo. Hay muchos científicos hoy encargados de estudiar la historia, estudiar a Cristo, el personaje histórico, pero no creen en Cristo.
Creen en Cristo como una persona buena, pero no creen en Cristo como Dios, ni se someten a Cristo. El conocimiento que Cristo está hablando aquí, que te conozcan a ti, no está hablando de un conocimiento intelectual. No es un conocimiento intelectual. Es un conocimiento experimental. Este conocimiento es una experiencia en crecimiento. Es una experiencia en crecimiento. ¿Se acuerdan lo que Pablo dice? Pablo dice que su deseo era conocer a Cristo. Dice, a fin de conocer. Pablo quería conocer a Cristo. Quería tener experiencias con Cristo. Y él mismo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, sigo hacia adelante en esta meta de conocer a Cristo. Este es el deseo de Dios. Una iglesia que conoce a su Señor, pero no de una manera intelectual. No de una manera intelectual. Tristemente hoy hay quienes han caído en el error de pensar que el hombre puede obtener este conocimiento mediante la enseñanza y el aprendizaje académico. Tristemente hay quienes piensan que uno puede tener este conocimiento mediante el aprendizaje o la enseñanza, mediante el estudio académico. Y aquí es donde la Biblia dice que la letra mata, pero el Espíritu da vida. Conozco personas, amigos incluso, que han empezado intentando congregarse, intentando acercarse al Señor, y empezaron a venir al Señor con sus conocimientos. Intentaron acercarse al Señor desde su conocimiento, desde su sabiduría humana. Intentaron pensar conocer al Señor desde sabiduría humana, desde entendimiento humano. Empezaron a estudiar la Biblia, el griego, el hebreo, los escritos antiguos, los escritos históricos, los estos, los otros, y terminaron confundidos. Terminaron confundidos. Porque la Biblia dice que si los sabios de este mundo hubieran conocido a Cristo, no le hubiesen crucificado. Porque la sabiduría, porque el evangelio es locura para los sabios de este mundo. Es locura. Este conocimiento solo se puede obtener. ¿Se acuerdan cuando Moisés vio aquella zarza ardiendo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Moisés vio la zarza ardiendo que Dios le llamó en aquel desierto? Vio Moisés la zarza y dijo, voy a acercarme a ver qué pasa con esta zarza, ¿por qué no se consume? Y se acercó Moisés y vio. Y cuando Moisés se acercaba, escuchó la voz del Señor que dijo, Moisés, Moisés, detente. Párate un momento, detente. Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Hermanos, este conocimiento del que Cristo está orando es un conocimiento experimental. Tenemos que entender que nos estamos metiendo en tierra santa. No es sabiduría humana. No es sabiduría humana. No es sentarte a estudiar intelectualmente. El Señor está hablando de un conocimiento experimental. No es un aprendizaje académico. Todo esto está muy bien, estudiar está muy bien. Yo no estoy en contra, todo esto está muy bien y tiene cierta importancia, pero no la importancia suprema. No la importancia suprema. Permítame explicar esto. Hay ciertas cosas que los cristianos debemos creer. ¿Cuántos dicen amén?
Hay ciertas cosas que los cristianos debemos creer. Hay ciertos principios que debemos suscribir y decir: yo afirmo que creo en estos principios, yo conozco estos principios. Hay ciertos principios que debemos suscribir. Hay ciertas definiciones que debemos hacerlas nuestras, de las cuales podemos decir: estamos seguros de esto. La doctrina, la ortodoxia es esencial para la vida cristiana. Es importante que como creyentes conozcamos la Biblia, que como creyentes sepamos en lo que creemos. Es importante esto. Pero no es lo supremo. No es lo esencial. Pero lo que quiero decir es que mantener los puntos de vista correctos, suscribir la doctrina correcta, no significa que estemos teniendo este conocimiento. Suscribir las doctrinas correctas no significa que estemos teniendo este conocimiento experimental del que el cual Cristo está orando al Padre para que nosotros podamos tener. Cristo habla de un conocimiento experimental. Ahora, este conocimiento no se logra manteniendo la doctrina correcta, manteniendo los puntos de vista correctos, siendo defensores de doctrinas correctas. Yo conozco gente que defienden la doctrina, que se pelean por la doctrina, pero que no tienen una relación cercana con Dios, que se han vuelto religiosos. Defienden su doctrina. Ahora, yo no estoy hablando aquí que no estudiemos la Biblia. Pero hay algo más importante. Este conocimiento que Cristo oraba por sus discípulos que tuvieran era algo experimental. Ahora, permítanme decirlo de esta forma, porque lo veo muy serios y no vaya a ser que nos metamos en problemas. Permítanme decirlo así. Creer que sus pecados son perdonados por la muerte de Cristo no es suficiente para llegar a este conocimiento experimental del que estamos hablando. Solo creer que mis pecados han sido perdonados no es suficiente. Incluso mantener una doctrina sensata. No adoramos ídolos. No nos acercamos a Dios por sacrificios humanos. No nos acercamos a Dios por nuestra fuerza. Nos acercamos a Dios por la fe. Creemos que somos justificados por la fe, mantenemos una doctrina sensata y correcta. Eso no es suficiente para tener este conocimiento del cual Cristo está orando al Padre. Esto puede considerarse una opinión intelectual. Hay quienes tienen intelectualmente doctrinas correctas, sensatas. La esencia de la posición cristiana es que podamos decir las palabras del apóstol Juan. Esta es la esencia de nuestra posición. Esta es la esencia de lo que Cristo está orando por sus discípulos. Mire lo que dice el apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 5, era versículo 1 al 3. Ahí no puso 5, dice, o 1 creo, al 3. Dice, mire lo que dice Juan. Lo que era desde el principio. Lo que hemos, ¿qué cosa? Oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado. ¿Y qué cosa? Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Qué es esto? ¿Este es un conocimiento intelectual? No. Es más que un conocimiento intelectual. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y luego dice, porque la vida, ¿qué cosa? Fue manifestada. Y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos, ¿qué cosa?
os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. ¿Y qué cosa? Y se nos manifestó. Y luego vuelve a repetir la misma idea. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Para que también vosotros tengáis, ¿qué cosa? Comunión con nosotros. Ahora miren esto. Porque Cristo ahora, que te conozcan a ti. Un conocimiento experimental. Pero el apóstol Juan aquí, que es el mismo escritor de Juan, aquí en su carta dice lo siguiente. ¿Y nuestra qué cosa? Comunión. O sea, nuestro conocimiento verdadero es ¿qué cosa? Comunión. ¿Ves que no es conocimiento intelectual? ¿Ves que no es defender una doctrina? Es comunión. ¿Qué oró Jesús a sus discípulos? Padre, que tengan comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Que tengan comunión. Este es el llamado para este año. Comunión. Que tengan comunión, que te conozcan. No se puede conocer a alguien sino pasando tiempo con esa persona. Yo no conozco a una persona estudiándola. Yo he leído un poco la biografía de John Knox, que les he hablado al principio, pero no lo conozco. He leído su biografía y me hago una idea de lo que él era, pero no lo conozco. Hay gente que ha estudiado a Dios y tiene una idea de lo que Dios es, pero no lo conoce. Y el Señor Jesucristo está orando, Padre, que no solo tengan una idea del único Dios verdadero, que no solo tengan una idea de Jesucristo, tu Hijo, a quien tú has enviado. No, no es una idea, no es un conocimiento intelectual que tengan. La oración de Jesús era que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y Juan dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este es el conocimiento experimental del que estamos hablando. Se llama comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, hay mucha gente que puede decir que son cristianos, pero mi pregunta es, ¿cuántos pueden decir mi comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo? Yo les pregunto hoy, ¿cuántos de ustedes o de nosotros podemos decir, tengo una comunión verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo? Tengo una comunión verdadera. Le conozco. Me conoce. ¿Cuántos pueden decir eso? Le conozco, me conocen. Este era el deseo del Señor. Padre, que te conozca. Que tengan comunión. Si tú sigues leyendo más adelante San Juan 17, Jesús dice, Padre, que sean uno en nosotros. Que sean unos. Que sean uno en nosotros. Y quiero ponerles un ejemplo para terminar. La Biblia dice que nosotros somos una sola carne cuando nos casamos. ¿Verdad? ¿Sí o no? Pero no es verdad. En el sentido literal no es verdad. Porque cuando yo me casé con Yulisa no nos convertimos en un solo cuerpo. Somos dos cuerpos distintos. Yo no perdí mi personalidad. Yo sigo teniendo mi personalidad y Yulisa sigue teniendo su personalidad. Pero la Biblia dice que somos una sola carne. ¿En qué sentido somos una carne? Comunión. Estamos de acuerdo, no siempre, pero estamos de acuerdo.
Comunión. Comunión. Y Jesucristo dijo que tenga comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Que lo conozcan. Que no solo lo hayan estudiado, que no solo lo lean, sino que lo conozcan. Este es el llamado a la iglesia. Esto es lo que queremos. Vamos a seguir más adelante explicando qué es comunión. ¿Qué es lo que está diciendo Juan cuando Juan está diciendo y lo que hemos visto y oído? Eso nos anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente. O sea, nuestra comunión verdaderamente. Hay gente que tiene comunión con la iglesia. Hay gente que tiene comunión con la doctrina de la iglesia. Hay gente que le gusta venir a la iglesia porque tiene comunión con la alabanza de la iglesia. Pero el apóstol Juan dice, pero nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vamos a ver los próximos domingos qué es tener comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo, para que el deseo y la oración de la intercesión del corazón de Cristo se cumpla en nosotros. Señor, gracias.